La Biblia dice: no desprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Esta es la palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si tomamos una concordancia bíblica y buscamos la palabra castigo, nos vamos a dar cuenta que en el Nuevo Testamento esa palabra se utiliza mayormente para hablar del sufrimiento que tendrán aquellos que rechazan la salvación que Dios les ofreció por medio de Jesucristo. Por ejemplo, en Mateo 10:15, donde se habla de las ciudades que rechazaron a Jesucristo, leemos: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y en Hebreos 10:29 leemos: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y es que, según la profecía de Isaías 53, Jesús fue quien llevó el castigo de nosotros. El texto dice: herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El siguiente versículo añade: Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La palabra hebrea que se tradujo como cargó, en hebreo es pagaj, que también significa castigar. Dios castigó en él el pecado de todos nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 8:1: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Así que si yo estoy en Cristo, Dios ha cargado en él todo lo que yo tenía que sufrir, todo el castigo que yo debía de llevar. Pero si yo rechazo a Jesucristo, estoy bajo la ira de Dios, porque estoy rechazando que Jesucristo lleve el castigo que a mí me corresponde llevar. De aquí podríamos concluir que Dios no castiga a quienes están en Cristo, pero sí castiga a quienes lo rechazan. Sin embargo, en Apocalipsis 13:19 se le habla a personas creyentes y se les dice lo siguiente: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, esto quiere decir que Dios sí castiga a los creyentes. Qué raro. Esto parece ser una contradicción. ¿Cómo está esto? Jesucristo ya cargó con el castigo de los creyentes, pero Dios castiga a los creyentes. Lo primero que hay que tener en cuenta es que en los idiomas que se escribió la Biblia existen varias palabras para decir castigo. La palabra utilizada en Hebreos 11:29 es la palabra timoria. Se deriva, según un diccionario, se deriva de timi, que significa pena, y armine, que significa conseguir. Es algo así como conseguir una pena o ganarse una penalidad. La palabra utilizada en Apocalipsis 3:19 es pedia, de donde viene nuestra palabra pedagogía. La palabra pedia significa instruir, educar, corregir y también significa castigar. Entonces Dios no castiga a sus hijos en el sentido de llenarse de ira y enojo y darles una condena.
pero sí los castiga en el sentido de darles una corrección amorosa para que sus vidas sean mejores delante de Él. En el Antiguo Testamento tenemos por lo menos 10 palabras hebreas que la Biblia Reina Valera tradujo como castigo, pero 2 de ellas llevan el mismo sentido de las palabras que hemos visto. La palabra abón, que significa castigo, pero también significa maldad o iniquidad, la encontramos en Génesis 14:13, cuando después de matar a su hermano, Caín exclama: grande es mi castigo para ser soportado. Esta palabra hebrea, abón, es una palabra que hace referencia a la iniquidad o a la maldad de quien está siendo castigado. Pero al igual que en el idioma griego, en hebreo también existe una palabra que además de significar castigo, también significa instrucción, educación o corrección. Es la palabra yazar. La tenemos en muchos pasajes, pero aparece mayormente en el libro de los Proverbios. En el capítulo 3, versículo 11, leemos: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, no te fatigues de su corrección. El texto hace referencia a la manera amorosa en la que Dios corrige a su gente. Esta palabra hebrea, la palabra yazar, se tradujo al idioma griego como pedia. No hace referencia a un castigo lleno de ira, sino a una corrección amorosa que tiene como objetivo que la vida mejore delante de Dios. ¿Dios te castiga? Si eres hijo de Dios, puedes decir que Dios te disciplina, te corrige o te instruye. Pero si prefieres decir que Dios te castiga, es necesario que tengas en cuenta que el castigo que Dios da a sus hijos es una corrección amorosa que tiene como objetivo que reconozcamos nuestro error, reconozcamos su gracia manifestada en Jesucristo y seamos renovados por Él para nuestro bien y para su gloria. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.